Solo quien ama vuela, pero quien ama tanto, que sea como el pájaro más leve y fugitivo, hundiendo va este odio, reinante todo cuanto quisiera remontarse directamente vivo. Amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela. Amar, pero quien ama, volar, pero quien vuela. Conquistar el azul, ávido de plumaje, pero el amor abajo siempre se desconsuela. No encontrar las alas da cierto coraje. Un ser ardiente, claro de deseos salados, quiso ascender, tener la libertad por nido. Quiso olvidar que el hombre se aleja encadenado, donde faltaban plumas, puso valor y olvido. Iba tan alto a veces que le resplandecía. Tenemos con nosotros a Patricia Simón. Patricia Simón es periodista y escritora. Y bueno, la verdad que es uno de los lujos que nos podemos permitir en estas jornadas. Ya es muy esperada, porque ya la esperamos el año pasado, no pudo venir porque iba al Chad y a Sudán, y bueno, este año ya era el momento y ya finalmente ha podido venir. Poco tiempo porque tiene otras obligaciones mañana en Barcelona, pero bueno, ya este año podemos escucharla y compartir un día con ella. Uno de los libros que yo he leído últimamente y que más me han llegado por el criterio de humanidad, pero de humanidad sensato que traslada, es el libro que ha escrito Patricia, que se llama Miedo. Y además tiene un subtítulo muy sugerente, que va dirigido a aquellos a los que nos negamos a vivir en un mundo que esté presidido o gobernado por el odio. Yo creo que esto es una cuestión básica y el rechazo al discurso del odio tiene que ser un rechazo frontal desde estas jornadas. El odio, en definitiva, termina siendo un suicidio colectivo, y así lo ha sido históricamente, y no nos podemos engañar. Es decir, estos discursos de exclusión, de odio, son discursos que nos llevan necesariamente a un suicidio colectivo. Ha trabajado de reportera de guerra. Cuando hemos hablado con ella es impresionante, en la guerra de Ucrania, la de Sudán, y cuando terminen las jornadas irá a Cisjordania, con lo cual, bueno, pues la vamos a mandar mucha energía en estas jornadas para que allí pueda estar viendo lo que realmente nadie en su sano juicio podía imaginarse que podía hacer la humanidad en estos momentos. Es decir, el ritmo de repetición de los genocidios, desde el genocidio armenio. ¿Os acordáis de la frase de Hitler cuando va a invadir Polonia y dice, bueno, y esto es que luego cómo pasará la historia? Dice, ¿quién se acuerda hoy del genocidio armenio? ¿No? O sea, pero después fue eso, pero es que luego ha habido en los Balcanes, ha habido en el genocidio maya en Guatemala. O sea, es como esa reiteración de lo que parece que es irrepetible. Y ahí es donde está la importancia del periodismo serio. Una importancia que es fundamental. ¿Cuál es una de las claves de lo que está pasando en Gaza? Que no dejan entrar periodistas extranjeros para que puedan dar fe de lo que está pasando allí, y yo creo que eso es muy importante. El hecho de que vayáis a Cisjordania, yo creo que es un valor, es un aporte a la humanidad que yo creo que es impagable y que yo creo que es fundamental. Has elegido ser reportera de guerra, periodista comprometida con los derechos humanos, y eso es lo que valoramos. Y sí quiero hacer una mención, porque algún año lo hemos hecho, pero yo creo que este año es muy importante por el cartel que tenemos. Y Patricia ha sido fundamental para gestionarnos la posibilidad del cartel, hablar con Ricard y bueno, pues que pudiéramos tener un cartel que yo creo que va más allá del arte, sino que es un cartel impactante. Ese cartel es el mundo.
Es decir, es como una gran boca, el mundo en la actualidad es una gran boca que está, bueno, que está tragando lo que pilla y al fondo se ve un brazo que pide auxilio. Y eso es la humanidad, ese brazo al que todos nos gustaría acoger y acoger en ese momento, y yo creo que eso es básico. Y esta idea de que siempre entre tanta muerte hay algo de vida, yo creo que es lo que debemos de trasladar, es decir, entre tanta violación de los derechos siempre hay una defensa de los derechos humanos. Eso es lo mismo que Alfonso Armada, que es muy querido aquí, que ha venido desde las primeras jornadas y tal, escribía en su libro Cuadernos africanos. Ve un montón de muertos y de repente hay uno que gira el brazo y que pide auxilio y no se puede hacer nada porque Naciones Unidas no permitía pasar al lugar donde estaba. Y recuerdo un anciano en el genocidio maya de Guatemala cómo me explicaba lo de los volcancitos de los muertos. Y esto es muy importante, estamos viendo las deportaciones de Trump rapando a las personas, humillando a las personas. Pero es que estos montones de gente fallecida y apilada, muerta, lo hemos visto en nuestras fronteras. Es decir, lo hemos visto en Melilla, ya no es Ruanda, que es de lo que estaba hablando Alfonso. Ya no es la patera simbólica del que pide auxilio en el momento que está el ahogamiento ahí, sino que lo hemos visto en la frontera de Melilla. Es decir, cadáveres apilados, personas vivas, personas muertas, y eso es todavía más responsabilidad nuestra. Eso no puede continuar y yo creo que en esto tenemos que ser absolutamente firmes. Es decir, nuestras fronteras son espacios de soberanía, son espacios de derechos humanos, porque eso estaba pasando también en territorio español y eso no debemos de consentirlo y se lo debemos de demandar para que no vuelva a suceder. Ese espacio, ese deber de memoria que siempre hemos defendido en las jornadas, yo creo que es importante. Me he extendido un poco en tu presentación porque creo que este cartel es esencial para poder entender lo que está pasando ahora en el mundo. Bueno, muchas gracias por venir y tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, porque además esto es resultado de un asalto. A mí me impone muchísimo este foro porque, como muy bien decía Tania, estas jornadas son un espacio místico, un espacio muy reconocido y admirado en la defensa de los derechos humanos, y un espacio en el que me ha emocionado mucho cuando has citado a Primo Levi, decía, ¿no?, que el sistema era el que era malvado y que tenías que convertirte en héroe para decir no, que es realmente lo que están consiguiendo. Y creo que espacios como este son fundamentales para que no tengamos que ser ni héroes ni heroínas para decir no, sino aprender de todas las personas que vienen aquí que lo decente y lo ético y lo responsable es decir no, y es actuar, porque si no tenemos referente y no aprendemos esto, pues te puede pasar como me pasó a mí, que hasta que llegué a la universidad, a mí nadie me había enseñado qué era la defensa de los derechos humanos, ni qué era el activismo, y si no llega a ser por casualidad, pues haría otro tipo de periodismo, y eso sí que es injusto, ¿no? El que no nos den la oportunidad de entrar en contacto con una forma mucho más plena, más interesante, más justa de estar en el mundo y al que dedicar nuestras horas. Así que decía que esto es un asalto porque coincidí con Luis Carlos en un evento y le dije, así que eres tú quien organiza esas jornadas a las que no me has invitado nunca. Digo, creo que algún día me encantaría ir, ¿no? Después se vengó hoy. Así que, bueno, pues que muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. La jornada bueno, mi charla se titula Periodismo humano frente a un mundo, en este caso unas políticas de la crueldad, un mundo gobernado por la crueldad, porque creo que es lo que lo define en la actualidad, y no puede haber un periodismo humano que reproduzca la crueldad de la impunidad, que sería, estando aquí, no empezar hablando, pensaba empezar hablando de Gaza y lo que ha supuesto, pero no tendría sentido precisamente sin mencionar la impunidad en la que siguen las muertes de las 14 personas que
que fueron abatidas con pelotas de goma mientras iban a nado en las costas de Ceuta, y sus responsables siguen impunes. Los menores que fueron devueltos ilegalmente, como reconoció el Tribunal Supremo en Ceuta en 2022, y que esas devoluciones ilegales siguen impunes, y las al menos 74 personas que según Amnistía Internacional siguen desaparecidas y que fueron asesinadas cuando intentaban cruzar la frontera de Melilla, y su responsable, uno de sus responsables, sigue siendo nuestro ministro de Interior, ¿no? Y sigue impune. Entonces, si el periodismo no señala a los responsables, así denuncie las violaciones de derechos humanos, se convierte en entretenimiento. Entonces, lo fundamental siempre es, uno, denunciar lo que ocurre, pero también señalar a sus responsables, ¿no? Y no hay mayor crueldad, no hay mayor recreación en la injusticia que la impunidad. Y es la doctrina del shock en la que estamos sometidos, que es que se puede hacer esto y que no pase nada y que la vida siga, ¿no? Como decía esa canción, como las cosas que no tienen mucho sentido, y por tanto quería empezar ahí. Pero es cierto que si hay un hecho que ha marcado ese cambio de era, ¿no? Del que hablaba Tania y que decía Gramsci, ¿no? De ese mundo que no termina de morir y el otro que no termina de nacer, yo creo que ya sí, ¿no? Que le estamos viendo la cabeza y que realmente estamos en ese cambio de era, y que el empuje definitivo ha sido el genocidio de la Franja de Gaza, ejecutado por Israel, que viene después de la invasión rusa de Ucrania, que también cambió en muchos sentidos lo que nos estaba ocurriendo, y que ha terminado de ser disparado con el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Se ha impuesto la política de la crueldad. Hablaba Luis Carlos del libro del miedo. Yo he hablado mucho, he escrito mucho, he pensado mucho sobre la era de los miedos y cómo se azuzan y se instrumentalizan, ¿no? Pero cuando se normalizan las consecuencias del miedo, lo que viene es la crueldad, y estamos ahí, ¿no? Y eso es lo que ha conseguido el hacernos partícipes impotentes de la ejecución de un genocidio retransmitido en directo, en el que la ciudadanía mayoritariamente, se sabe por todas las encuestas, está en contra de lo que está realizando Israel. Y nuestro gobierno, siendo ciertamente de los que más ha alzado la voz en contra, junto a Irlanda y Bélgica, no ha sido capaz siquiera de expulsar a su embajadora, la embajadora de Israel, de romper relaciones comerciales y de acabar con el comercio de armas, que hoy ha salido una nueva información sobre la compra de balas a Israel y cómo se ha pagado. Eso va mucho más allá de lo que hemos repetido, y sabéis perfectamente de cómo se ha derribado los consensos, ¿no? Que se alcanzaron tras la Segunda Guerra Mundial, cómo se está destruyendo todos los consensos en torno al derecho internacional humanitario. Esto es una afrenta a la condición misma de ciudadanía, de sociedades democráticas. Si ni siquiera tenemos mecanismos para conseguir que nuestros gobiernos adopten medidas básicas contra los victimarios, contra quienes están cometiendo un genocidio, ese lazo de transmisión está absolutamente quebrado. Y es muy difícil que sigamos creyendo y defendiendo las democracias cuando en lo más básico no tenemos herramientas. Y precisamente en esos contextos cuando es más urgente que sigamos luchando por preservar esa democracia, que no es válida si no defiende los derechos humanos, ¿no? Gaza se ha convertido en el símbolo de qué tenemos que hacer para preservar la humanidad, ¿no? Y es lo que nos dicen continuamente, seguir hablando de Gaza, lo que nos dicen desde allí, y también lo que tenemos que seguir haciendo desde el periodismo, si creemos que es una forma de un oficio humanista que rehumaniza a aquellos colectivos que desde los poderes se deshumanizan para que sea más fácil aniquilarlo, y que al humanizar nos humaniza también a las personas destinatarias, ¿no? Israel ha asesinado a más de 220 periodistas, es el exterminio más grande que ha habido nunca jamás de periodistas, y lo ha hecho porque tiene clarísimo que si siguen recordando que son humanos,
y no son terroristas, como se han empeñado en repetir una y otra vez desde que comenzó el genocidio, es mucho más fácil avanzar, ¿no? Y esto tiene que ser un recordatorio de la importancia que tiene el recoger el testimonio y el divulgar esas violaciones, porque a veces se nos olvida, y tiene sentido que se nos olvide, porque realmente contar y documentar la barbarie ya no evita que se reproduzca, ¿no? Hubo un tiempo, un espejismo, hablaba de Alfonso Armada, cuando Alfonso Armada documenta primero el genocidio en Ruanda y después la crisis del ébola, sí que veían los efectos, pues de repente llegaba la respuesta humanitaria, habría los informativos, había presiones políticas, eso ya no ocurre. Em, y lo llamativo es que lo llamativo o lo importante es que las personas que prestan su testimonio cuando vamos a documentar este tipo de situaciones saben que ya sabemos y que no va a servir para que deje de ocurrir. Pero lo último que abandona al ser humano, el instinto, la necesidad, es poner palabras a lo que no tiene palabras, ¿no? Es decir, es narrar lo que nunca debería de haber ocurrido y sacar la voz para decirle al mundo que hayan asesinado a sus hijos, que hayan derribado su forma de vida, que le hayan expulsado, que hayan tenido que emigrar, nunca debería jamás de haber ocurrido. Y por eso los periodistas y las periodistas de Gaza siguen documentando cómo les están exterminando. Por eso los padres y madres siguen fotografiando los cadáveres de sus hijos y publicando en las redes sociales, porque es una forma de decir, existieron, nunca debía de haberse permitido que esto ocurriese y es lo único que podemos hacer, ¿no? Por eso en realidad también seguimos, creo, haciendo este tipo de periodismo, o sea, en conflicto, en crisis humanitaria, en migraciones, en nuestros barrios, en todas las formas de violencia de las que estamos rodeados, porque uno, sabemos que recoger el testimonio es una forma de reconocimiento de la dignidad de los seres humanos, es decir, el año pasado cuando estaba en la frontera de Sudán, pasó una cosa muy, muy llamativa, es decir, normalmente la gente quiere hablar, pero a mí nunca me había ocurrido que las personas hicieran cola para prestar testimonio, ¿no? Acaban de cruzar la frontera de Sudán a Chad, que es un desierto, la nada, un nuevo destierro, y, y entonces cuando supieron que había dos periodistas, Ricardo García Vilanova y yo, que estábamos allí documentándolo, pues se formaban colas, ¿no? Y al joven, a Moad, que trabajaba como traductor y que también era refugiado sudanés, yo le insistía de explicarles que no somos ninguna ONG, que contarnos lo que le está ocurriendo no va a mejorar sus condiciones de vida y que no lo hagan esperando eso, ¿no? O esperando comida. Y lo explicaba y me decían, pero que lo saben perfectamente, pero es que necesitan contar todas las aberraciones, todos los horrores de los que han sido testigos porque todavía nadie les ha preguntado, nadie les ha escuchado, ¿no? Y hay un mecanismo ante el horror absoluto que lo utiliza mucho la psicología, ¿no? Para trabajar, sobre todo el síndrome postraumático, que es cuando tú te paras y escuchas, en realidad la otra persona está ordenando sus ideas, que no ha tenido la oportunidad de hacerlo, y utilizándote como espejo para buscar algún tipo de lógica en lo que le ha ocurrido al contártelo y a veces incluso al ver tus reacciones, ¿no? Y está muy documentado que a veces incluso el síndrome postraumático de situaciones muy graves se agrava cuando no tienes la oportunidad de narrarlo. Es decir, contar las cosas no siempre es terapéutico, a veces incluso se agrava el dolor, pero contarlo sí es necesario. Otra cosa es que se hagan las condiciones dignas, ¿no? Por eso creo que es tan importante que entendamos la importancia de seguir recogiendo esos testimonios, de desligarlo absolutamente de una cuestión de ego, que es pensar que nos lo cuentan a nosotras, porque somos periodistas o demás, sino porque la persona que lo cuenta tiene claro que hacemos de correa de transmisión, ¿no? Y que esto tiene sentido porque sigue su recorrido. Y luego, por nuestra parte, y ahí la importancia de un periodismo con enfoque de derechos humanos, de no quedarnos en el relato del horror, porque no transforma, ¿no? Es decir, la escucha activa es importante porque estamos haciendo de espejo y diciendo esto jamás debería haber ocurrido. Pero cuando nosotros lo contamos a la ciudadanía, no, jamás lo que podemos hacer es
eso, reducirnos a retratar el dolor, porque eso entonces es entretenimiento, porque no estamos, como decía antes, señalando a los y los responsables, ¿no? Y pongo como ejemplo la guerra de Sudán, que yo creo que es muy paradigmática también del momento de esa era de la crueldad, porque representa muchísimas cosas. Por ejemplo, representa el doble rasero, ¿no? Hablamos mucho del doble rasero con respecto a Ucrania y Gaza, ¿no? Y cómo todas esas sanciones y toda esa apertura de frontera y todas esas políticas de acogida que correctamente se aplicaron con el éxodo de las personas ucranianas no se han hecho con otros pueblos y que no se ha hecho, por ejemplo, con Israel. Pero incluso en ese cinismo y en esa crueldad, los gazatíes reciben mucha más atención que otros pueblos, como por ejemplo los sudaneses, ¿no? O las personas afganas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, de Sudán, pues lo fácil hubiese sido hacer solamente reportajes que contasen todos los tipos de barbarie y hubiésemos caído en el salvajismo, ¿no? De retratar como los bárbaros que son los sudaneses, que no son capaces de vivir en democracia y de una forma cívica, y lo que otra parte que me parece fundamental y que creo que es la suerte también de vivir en este tiempo, que es ser consciente del racismo y el supremacismo estructural que nos atraviesa, y es aplicar esa mirada decolonial, ¿no? Y es desmontar todos esos discursos también deshumanizadores que se hacen con los otros. Por eso las guerras siempre se cuentan, y por eso la soberbia de Occidente, ¿no? Cuando no se creía la guerra de Ucrania, porque cómo eso nos iba a ocurrir a nosotras, ¿no? Y el shock que hubo inicial es contar cuáles son las dinámicas de la guerra, ¿no? Y que son las mismas de todas las violencias, que es la política de la crueldad, de la cierre de fronteras, de las violaciones de derechos fundamentales en todos los sistemas de apartheid que hay también en Europa. Y tiene que ver con señalar cuáles son esos sentidos comunes que se generan y que reproducen los medios acríticamente para plantear o la guerra o la política de cierre de fronteras como la única salida posible e inevitable, ¿no? Como el sentido común de respuesta ante esta situación. En el caso de las migraciones, la Unión Europea lleva 30 años planteando y repitiendo, además con todo el aparato mediático, que ante los bárbaros, ante quienes intentan entrar en nuestro territorio, hay que tener una respuesta securitaria y de defensa, y ante los conflictos el discurso es, ante esta situación, como vimos en el caso de Ucrania, la violencia tiene que ser la respuesta, ¿no? Pero cuando desmontamos todo eso y empezamos a señalar, por ejemplo, en Sudán cómo vivió una revuelta absolutamente esperanzadora en 2018, que consiguió lo que no consiguió la Corte Penal Internacional cuando aprobó una orden de detención contra su dictador, cuando empezamos a entender y señalar cuáles son los actores internacionales, cómo está Rusia apoyando a uno de los bandos, cómo está Ucrania enviando drones y formadores de los drones en otro de los bandos, cómo está Emiratos Árabes Unidos jugando un rol de relaciones internacionales fundamentales, y cómo el tráfico de oro se ha multiplicado desde que comenzó la guerra, ¿no? Engrasando todos esos mecanismos, cómo se han abierto muchas más minas. Ya no estamos diciendo es que se matan, ¿no? Y es que los sudaneses solamente son noticia cuando hay una hambruna o cuando hay una guerra, sino estamos explicando cuáles son los mecanismos que hacen que, como siempre, la población civil pues sea instrumentalizada y sea un juguete de los poderes que son internacionales y que son las mismas dinámicas coloniales que llevan definiendo nuestro tiempo tantísimo, bueno, nuestra información tantísimo tiempo, ¿no? O explicando, que a mí fue una de las cosas que más me enervó, de que esa crueldad que se ha engrasado a través de todo tipo de políticas, incluidas las políticas migratorias de deshumanización, de desmontar el sistema de cooperación y de ayuda humanitaria, ha llegado a tal punto que erradicar el hambre y impedir las hambrunas ya no es una prioridad de la comunidad internacional. Entonces, la crisis humanitaria provocada por la guerra de Sudán, que es el mayor desplazamiento forzoso de las últimas 3 décadas, más de 20 millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares, la comunidad internacional no destina el dinero suficiente en un mundo que produce 2.500 alimentos para 2.500 millones más de habitantes de los que tiene el planeta, para evitar una hambruna, porque saben que ni da reputación ni da votos
combatir el hambre. Entonces no importa que se esté gestando y desarrollando una hambruna, porque mediáticamente ya no tiene impacto, porque socialmente ya impedir el hambre no es un valor ni un consenso internacional, y porque los presupuestos que por primera vez en 2023 se redujeron destinados a la ayuda internacional desde que se creó las Naciones Unidas se han enfocado en Gaza y sobre todo en Ucrania, ¿no? Porque son como las dos crisis geoestratégicas que los grandes donantes, que son Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, Japón y Gran Bretaña, pues ya no necesitan hacer aparentar de que evitar una hambruna en Sudán es importante, ¿no? Es decir, señalar todos estos mecanismos que hacen que se pueda dar una guerra, que en su primer aniversario, que fue cuando que coincide con ahora, ¿no? Con la fecha, cuando estábamos en la frontera, ni siquiera conseguimos que la mayoría de los medios se interesasen por ella en el aniversario, que era el 15 de abril, ¿no? Es decir, son vidas desechables, son vidas que no importan y las personas que están allí lo saben. Y lo único que podemos hacer nosotras es reiterar que lo ético, como decía, ¿no? Lo respetable es seguir documentando y contándolo como moscas cojoneras, es decir, repitiendo el mensaje de que da igual que nos digan continuamente que no, que no importa, sino que tenemos que perseverar en seguir contándolo. Hablaba antes sobre que las personas, y esto es uno de los desafíos, ¿no? También cuando vamos a cualquier violación de derechos humanos, también aquí, ¿no? En cualquier sitio donde se están violando fundamentalmente los derechos fundamentales, te encuentras que la gente lo primero que te pregunta es ¿para qué lo voy a contar? ¿No? Si no va a servir para nada. Y como decía antes, aún así lo cuentan porque es la necesidad de ponerle palabra. La cuestión es que hasta ahora, y yo creo que ahí hemos sido muy irresponsables, lo que hemos hecho es, quienes estábamos trabajando desde los derechos humanos, es para combatir los discursos de odio, para combatir a la ultraderecha, lo que vamos a preguntar es cuántas violencias has sufrido para de alguna forma legitimar que tú tienes derecho a estar aquí, ¿no? Y negar los discursos criminalizadores que lanzan desde la ultraderecha, desde la derecha, desde determinados partidos socialistas y demás. Es decir, voy a pedirte que me hagas un listado de todas las violencias que has sufrido para que así merezcas estar aquí, ¿no? Porque para desmentir que eres un menor migrante, un MENA y que por tanto eres un agresor, y entonces, bueno, pues voy a desmentir todo eso desde el victimismo, ¿no? ¿Cuán víctima eres? Y esto, por ejemplo, en Lesbos, para mí fue súper interesante porque esto que criticamos mucho con la administración pública, ¿no? Cuando van a servicios sociales determinadas personas y le hacen relatar una y otra vez o en los juicios cuántas violencias ha sufrido, desde el periodismo lo hacemos muchísimo, ¿no? Cuéntame otra vez todo lo que te ha pasado. Entonces, en Lesbos, que, bueno, como todas las islas cárceles, ¿no? De los campos de personas refugiadas, pues las condiciones son peor que la mayoría de los campos de personas refugiadas en muchísimos países empobrecidos en África. Las personas te decían, es que si no decimos que hemos sido las mujeres, ¿no? Por ejemplo, violadas 3 veces, sabemos que nuestra solicitud de asilo va a quedar por debajo de la que diga que haya sido violada 3 veces. O si soy afgano y no digo que he sido torturado por los talibanes, mi solicitud de asilo se va a quedar debajo porque no he sufrido lo suficiente para ser merecedor de vuestra protección internacional. ¿Qué significa esto? Que desgraciadamente la protección internacional, si alguna vez fue un derecho, que yo no lo sé, ahora no lo es, porque es un privilegio y es aleatorio y no es eso, no es porque las condiciones te lo garantizan de las que vienen, ¿no? Entonces estamos forzando a las personas a veces a agravar o mentir o exagerar su sufrimiento para hacerlas sujetos de derecho, que es otra forma de ejercer absolutamente violencia. Por eso creo que otra de las lecciones es, se acabó pensar que el periodista es esa figura que llega y que dictamina qué es lo que se va a contar, ¿no? Sobre mi experiencia, y que ahora ya es un trabajo colectivo de escucha y decisión conjunta de qué es lo que tú quieres que se sepa, si quieres que se sepa algo, y vamos a decidir cuál es el relato, ¿no? De lo que tú consideras que es importante.
Sobre todo porque yo considero que cuando ya tenemos clarísimo que no va a cambiar el curso de la historia, ni va a evitar que eso se repita ni nada, lo que sí tenemos que asegurarnos es que, bueno, lo que preside la Facultad de Medicina y que debería de presidir la Facultad de Periodismo, y es lo primero es no hacer daño, ¿no? Pero también el que seas sujeto activo en cuál es el relato que se hace sobre lo que has vivido, rompiendo con esta dinámica además de víctima, sujeto sufriente, que solamente me vales como persona que cuenta todas las violencias, y luego para los análisis sobre las razones geopolíticas de lo que está ocurriendo está la persona blanca de la ONG, ¿no? Que vamos a llamar para que me des el contexto, ¿no? Sino reconocer como sujeto pensante y por tanto también de generar esos análisis. Y romper con esta figura, que lo vinculo con algo de actualidad, porque leía hoy la entrevista de Luis G. Martín sobre el libro del odio, ¿no? De yo decido qué es lo relevante, y además cuando vienen las críticas de alrededor me permeo, ¿no? Y decir, vamos a ver, que estamos en otro momento y este oficio tiene que evolucionar conforme también al tiempo. Entonces, el que las personas tengan también la capacidad de decisión sobre lo que les ocurre. Hay otra función que creo que tenemos que reivindicar y que de alguna manera se hace ante esta forma de trabajo, que es la escucha, ¿no? Es decir, cuando frente a tiempos virales en los que la comprensión es imposible en una crónica de 40 segundos, en reportajes de 400 palabras, en piezas informativas de 1 minuto, y estos son los tiempos a los que, bueno, pues no solamente nos fuerza el ecosistema mediático, ¿no? Para esa atención em, dispersa, sino también a la gente que nos cuenta las historias, ¿no? Es decir, es muy injusto y es otra forma de violencia que tú entrevistas a una persona durante media hora para que cuando vea el resultado lo que se encuentre son 15 segundos, ¿no? Em, Creo que luchar y pugnar con todas las limitaciones que tengo, y yo creo que lo importante también es, este es el marco al que tenemos que aspirar, y luego pues tenemos que trabajar en los márgenes de maniobra que tenemos, ¿no? Pero el reivindicar a través de esos testimonios largos y de esos reportajes largos, que la escucha también es una forma de cuidado, que es una forma de reconocimiento, que cuando tú te lees o ves un documental o ves un reportaje de 15 minutos, estás prestando atención a aquello que mereces prestar atención. Bueno, pues es una forma también ¿no? de muscular el hábito, de decir, es que esto no se puede contar, no puedes contar la situación del pueblo afgano tras el retorno de los talibanes, o no puedes contar las políticas migratorias en 5 minutos, en una lectura de 5 minutos. No lo puedes porque es complejo, y porque además si hay un rasgo que define a nuestro tiempo es la complejidad. Nunca en cualquier hecho han confluido tantas dinámicas, tantos procesos, a veces contradictorios entre sí, que son los que nos permiten entender, ¿no? Y estamos asistiendo desde hace unos años a un fenómeno también muy preocupante, que es que cada vez más personas evitan informarse. Y evitan informarse no por esto que se dice tradicionalmente, es que la gente no tiene empatía, es que la gente no se moviliza, es que son unos insolidarios. No, hay muchísima gente que no se informa y que evita informarse porque sufre, porque se siente impotente, porque se siente frustrada, porque les sobrepasa otra doctrina de shock, que es la de la actualidad, que es esa sucesión de inputs, ¿no? De un retrato del mundo que parece que nunca ha ido peor, en el que además tú recibes toda esa información y no puedes hacer nada con ella, ¿no? Porque los canales de participación política y democrática se han roto. Entonces, yo además empaticé muchísimo con esto al principio del genocidio en la Franja de Gaza, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que no íbamos a poder entrar, y que ¿qué hacías con todas esas imágenes de sufrimiento? Porque al final el periodista recoge el testimonio, yo creo que además te tiene que rasgar, pero te atraviesa, pero sigue su recorrido. O sea, tú eso lo transformas en información y estás haciendo tu parte, y con eso combates muchísimo la impotencia, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos yo siento, tengo un espejismo, que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero como ciudadanía no podemos culpabilizar a tantas personas que dicen, vale, yo consumo esto, porque en realidad es una forma de consumo, y ahora ¿qué hago? ¿No? Por eso también tan importante del generar espacios en los que
nos enseñen y nos inspiren y nos expliquen cómo hacer. Porque si tú no entras en contacto con personas que hacen, ¿no? Y hacer significa muchas cosas, pero es simplemente el dar el paso de decidir, pues me reúno con mis vecinas y hablamos de esto, o me pongo en un club de lectura, o me voy a una manifestación, pero hay muchísimas formas, te quedas paralizado. Y lo que están consiguiendo con esto, ahora se suponía, según el último informe del Instituto Reuters, que hasta un 40% de la población en España, cuando empieza un boletín informativo o las noticias en la tele, lo apaga, es que desconectes de lo que está pasando, ¿no? Y esto es lo que quiere la ultraderecha, es lo que quiere el fascismo, es lo que quiere que nos desconectemos del bien común, de lo público, de lo que nos une. Y ahí tiene una función fundamental el periodismo, que es frente a esa sensación de que las cosas no tienen explicación y no tienen causas, ¿no? Que es lo que consigue la actualidad muchas veces. Pues ahora tenemos la pandemia, ahora tenemos un genocidio, ahora tenemos el volcán de Palma, ahora tenemos los talibanes, ahora tenemos la... Bueno, frente a eso, el periodismo lo que hace es sentar certidumbre cuando incorpora el contexto y cuando explica las causas, como decía antes con la guerra de Sudán. Es decir, cuando tú entiendes que la guerra de Ucrania hacía muchos años que había señales de que esto puede ocurrir, cuando entiendes, porque Palestina, por ejemplo, desapareció de los medios de comunicación. Desde 2018, que hubo la marcha del retorno, que fueron como 2 noticias sobre cómo el pueblo de Gaza hizo toda una movilización pacífica y les disparaban y los mataban según avanzaban, ¿no? Porque cuando decimos, no, salió un poquito y ya está, y desapareció. Pero realmente cuando tú planteabas propuestas a los medios de comunicación sobre cómo se estaba agravando la ocupación, la violencia y sofisticando el control del pueblo palestino, te decían, bueno, pero es que eso lleva pasando décadas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a contar nuevo? O sea, una de las claves de imponer un gobierno de la crueldad es repite, repite, repite lo que es aparentemente brutal e injustificable para que se convierta en costumbre, ¿no? Entonces llega un momento en el que el destino del pueblo palestino era aguantar la ocupación y el régimen de apartheid. Claro, cuando eso desaparece de los medios y pasa los brutales ataques de Hamas y hay la respuesta del genocidio, había gente que llevaba, gente joven, que es que no sabía realmente lo que era la ocupación, porque había pasado una década desde que Palestina prácticamente había desaparecido de los medios de comunicación, pese al esfuerzo de los y las periodistas, ¿no? Entonces tienes que empezar otra vez a explicarlo. Em, por eso tanta gente de repente como que justificó, ¿no?, la respuesta contra la población civil de Gaza, porque era como eso, el ojo contra el ojo por ojo y el diente por diente, sin entender qué es todo lo que había pasado antes, ¿no? Entonces, creo que es fundamental que peleemos por espacios en los que sentar esa certidumbre, explicando las causas, porque es que es fundamental, porque si no estamos todo el tiempo en el descoloque y el sentirnos abrumados. Pero también seamos realistas, es decir, personas que tienen jornadas extenuantes, que nunca hemos tenido tantos hiperestímulos, que tenemos la concentración, la capacidad de concentración y de atención absolutamente desgastada, no podemos pedir que cuando lleguen a su casa a las 9 de la noche intenten entender, por ejemplo, cuando pasó lo del gasoducto, ¿no?, el Nord Stream. Y ahora dice, ahora me tengo que hacer experto o experta en gasoducto. El mundo es muy complejo, requiere muchísimo esfuerzo y somos una sociedad absolutamente agotada. Entonces, bueno, creo que para empezar tenemos que ser conscientes del estado anímico, ¿no?, en el que nos han sumido. Pero estamos en un momento en el que se está pugnando realmente por 2 formas, ¿no?, de concebir el mundo, el de la crueldad, el de la impunidad, el de seguir azuzando el miedo y debilitándonos, el de secuestrar las democracias, y ahí creo que el periodismo tiene una función fundamental de seguir recordando todo el tiempo qué es lo respetable y qué es lo que merece la pena. Y yo creo que con esto termino, vinculado con las jornadas, es tradicionalmente se ha contado la defensa de los derechos humanos desde el sacrificio, desde
el martirio, desde quienes son asesinados y asesinadas, quienes de repente han pasado la historia, como Berta Cáceres, por eso, ¿no? Por haber sido asesinada. Y por supuesto que Berta Cáceres tiene que ser un referente que debería de estar siendo estudiada en todos los coles. Pero si solamente lo reducimos a personas que han sufrido este tipo de represalia, normal que la gente no quiera, ¿no? O sea, la gente no quiere morir por defender los derechos humanos, quiere vivir y quiere gozar y quiere tener vidas plenas. Y creo que además quienes estamos en contacto con la defensa de los derechos humanos sabemos que eso es así. Es decir, que el relato que hemos hecho de sacrificio y de dolor no es el real, que cualquier persona que haya estado en una asamblea del Movimiento por la Vivienda sabe que además de muchas lágrimas por la lucha, hay muchísimo gozo, hay muchísima alegría, hay relaciones muy plenas, muy apasionantes, y que esa potencia de lo que es el activismo y la defensa de los derechos humanos es una materia prima que no estamos aprovechando de narrar desde ahí para sumar más gente a esa lucha, ¿no? Y que creo que el periodismo no se puede, no solamente, como decía antes, ¿no?, restringir al relato del sufrimiento y señalar al responsable y seguir la senda del dinero, sino también reivindicar el derecho a la alegría, que en este momento somos sociedades súper entristecidas, además, ¿no? Y que creo que los espacios realmente donde se ve la energía de la alegría es en el ámbito del activismo, y sin embargo es como que pareciera que no quisiéramos que se supiera, ¿no? Entonces, bueno, pues igual que esta jornada, incorporarlo también a nuestras crónicas y reivindicarlo. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que nos has abierto un gran espacio para el debate y es el momento. Si alguien quiere hacer alguna opinión, preguntar, pues yo creo que es un tema que se puede hablar mucho. Ramiro. Ramiro. La pregunta a veces te la puedo plantear por lo siguiente. Si no estamos cayendo en ver al interamericano como el único que está socavando la cultura y la garantía y efectividad de los derechos humanos. O si crees que también la Europa, en mi opinión, de los mercaderes, está contribuyendo de otro modo, no de ese modo que fue director de Le Monde Diplomatique, calificaba al monetario de Reagan como un catán. No, sino que es que Europa pretendidamente ilustra lleva camino de caer en una política de crueldad y anti-crueldad es que tú señalas incluso a quiénes son los responsables de toda esa política europea. Y te pregunto, ¿no crees que precisamente la Unión Europea en estos momentos y en relación con el tratamiento de la inmigración y a través de las políticas de crueldad no está incurriendo en lo que Luigi Zagayores, que en su obra Manifiesto por la Igualdad señala el sadismo legal, el sadismo institucional, el burocrático y el judicial? Esta es mi pregunta. Absolutamente de acuerdo. Creo que la política defensiva y securitaria con la que se ha afrontado desde finales de los años 80 los movimientos de población y ese derecho a la libre circulación, lo que han hecho ha sido adoctrinar a la ciudadanía europea en una forma de castas, ¿no? de un racismo estructural, de crueldad, de sadismo, de lo que ha sido el impacto de que el Mediterráneo se haya convertido en una fosa común, y creo que eso también es uno de los desafíos, ¿no?, de los que escribía en Miedo, ¿no?, de la dificultad que tenemos ahora para nombrar y que las palabras evoquen lo que estamos diciendo, ¿no?, porque se nos han acabado las metáforas. Es decir,
que la Unión Europea se haya encargado de que más de 30.000 personas hayan muerto en la última década, ¿no? Según las últimas estimaciones, solamente en nuestras costas, y que eso, pues como ha sido impulsado, defendido em, y blindado desde las instituciones democráticas, pues la ciudadanía haya entendido que esa es la respuesta natural a un proceso, bueno, lógico, y además que debía de verse como una suerte, ¿no? De los mestizajes de nuestras sociedades. Bueno, pues nos han hecho como sociedad muy mezquinas y muy crueles, y creo que la Unión Europea es la que en ese sentido ha tomado la iniciativa. Es verdad que ya tenía escuela, quiero decir, que la Europa, a la vez que hacía todo este proceso de reconocimiento de la Declaración de los Derechos Humanos y demás tras la Segunda Guerra Mundial, ejercía violencias coloniales increíbles de las que no hemos sido capaces de hacer procesos de memoria histórica y de reconocimiento, ¿no? Y que nos atraviesan como sociedad, y que está en nuestros museos, y que están los libros de texto, y que hay un borramiento de, bueno, por ejemplo, en Francia y Argelia, ¿no? Pero bueno, el resto. Hay un libro que recomiendo muchísimo, Laura Casielles, ¿no? Arena en los ojos, sobre la historia colonial de España en el norte de Marruecos, que es un libro excepcional, y que dices, ¿cómo podemos seguir conviviendo con todos esos símbolos de la memoria colonial tan horrenda que tenemos del otro lado del estrecho, y que haya un silenciamiento tan absoluto, ¿no? Pero creo que además ha habido como diferentes hitos, es decir, la invasión ilegal de Irak sigue atravesando nuestra conciencia política. O sea, lo que hizo Aznar, lo que hizo Blair y demás también define cómo nos hemos conformado políticamente en los últimos años. Que Pedro Sánchez decidiera, ¿no? Es decir, como los distintos decisiones que van configurando nuestra forma de ver el mundo. Que durante la pandemia el gobierno de Pedro Sánchez en cada rueda apareciera rodeado de militares, y que la respuesta fuese que se enviara militares a echar agua con lejía, y que eso, ¿no?, se mandara como un mensaje de tranquilidad, tiene que ver con una militarización de nuestras mentes y un belicismo que se ha agravado muchísimo y que se ha normalizado con esa política defensiva. Que Josep Borrell, cuando empieza la guerra de Ucrania, por mucho que él pensara que no había forma de negociación, lo primero que hace es cambiarse la americana por la chamarreta militar e irse a Kiev, el mensaje que lanzó es belicismo, militarismo, violencia, y lo que decía antes, ¿no?, de generar ese sentido común de que parece que la violencia es la respuesta natural. Yo creo que, como muy bien Javier de Lucas, ¿no?, que mencionabais antes, tituló su libro de El hundimiento, el naufragio de Europa, lleva muchísimo tiempo en un naufragio ético espeluznante. Y lo de genocidio de Gaza y el papel que ha jugado la Unión Europea de mantenerse al lado del Estado genocida de Israel, creo que ha terminado de socavar nuestros cimientos. Pero dicho todo esto, la resignación y la renuncia y el asimilar que está todo perdido, podríamos permitírnoslo quienes sabemos que nuestro bienestar está garantizado, y que podemos decir, bueno, pues ya está todo perdido, ¿no?, y caemos en la melancolía y en la resignación. Lo que tenemos que seguir aprendiendo es que en aquellos territorios donde ¿no?, como bien va a explicar Luz Estela, como Colombia, donde si no luchas, tu supervivencia está amenazada y probablemente pues termines siendo asesinada, pues ahí eso sería un lujo que no te puedes permitir, y creo que esa es la inspiración que tiene que empujarnos, de no tenemos nada que perder. O sea, que en Estados Unidos la primera intelectual que nos ha llegado, que haya alzado la voz y haya dicho fascismo en Estados Unidos, haya sido Siri Hatchett, y que haya pasado ya varios meses de que comenzó la presidencia de Donald Trump, y que haya sido una sorpresa, pero ¿cómo estamos tan paralizados y paralizadas por el miedo, ¿no? ¿Cómo es posible que la academia esté tan silenciada? ¿Cómo que solo Harvard es capaz de oponerse? Y me encanta que las jornadas se celebren en la UNED, porque el conocimiento, los hechos, la cultura, la ternura que significa el apreciar las artes, el que eso sea un bien supremo, es una de las primeras cosas que ataca
el fascismo, ¿no? Y entonces estos espacios tenemos que cuidarlos muchísimo porque, como estamos viendo, van a por ello. Así que, bueno, como me he metido en muchos jardines, pero totalmente de acuerdo. O sea, creo que Europa es la cabecilla en ese sentido. Hay alguien que nos está haciendo señales de la puerta. Es que creo que una de las cosas que se perdió en los últimos años, ¿no? Por ese ombliguismo, por ese individualismo, por ese naufragio también de la ética pública, es el internacionalismo. Y creo que mi escuela periodística fueron los compañeros y compañeras de Colombia durante el uribismo. Y yo me acuerdo con Eduardo Márquez, el presidente de la Federación Internacional de Periodistas allí, que estábamos en su despacho y entonces timbraron y miró por fuera y dijo, quítate el casco. Porque allí en ese momento era cuando timbraban como un repartidor y con el casco asesinaban y asesinaron así a cientos de periodistas, a miles de sindicalistas, a miles también de maestros y maestras, ¿no? Y entonces aquí era cuando estábamos en el momento de la lucha contra la precariedad. Y con el paraguas de la lucha contra la precariedad se justificaba que traicionáramos nuestro oficio, ¿no? Entonces, qué importante era, para mí fue esa escuela en el sentido de cuando decides hacerte periodista es porque eres muy consciente de tu responsabilidad social y en otros sitios, para cumplir con ella, como en Colombia en ese momento, les estaban asesinando, o me acuerdo en las zonas rurales, que el mecanismo es, la gente lo que hacía era vender publicidad para contratar el espacio radiofónico, para hacer la denuncia y luego les mataban, ¿no? Es decir, ese era, igual que en México, en tantísimos sitios. Entonces, el ser consciente de, es que no tienes por qué enfrentarte a ser asesinado, pero no puedes venderte por la precariedad y manipular a la sociedad y luego no, todo es justificable. Y ahora estamos viendo un momento de mercaderes absolutos. O sea, yo en los últimos años he visto a personas que de repente van a Iker Jiménez y justifica, bueno, Iker Jiménez es un programa de basura, tóxica ultraderechista, pero luego dicen, hoy ha llegado Donald Trump, qué peligro, es que la Fox, y entonces pero ¿cómo hemos llegado a este cinismo, no? O sea, el cinismo es bueno, la vaselina para la crueldad. Entonces es fundamental que estemos generando todo el tiempo referentes de, bueno, cuál es nuestra responsabilidad y también, bueno, pues, ¿qué te aporta todo eso? Porque claro, yo me siento profundamente privilegiada como periodista y eso hay que contarlo también, ¿no? De la posibilidad que te da de tener, bueno, pues acceso a un montón de experiencias y personas enriquecedoras, ¿no? Tú has hablado de los miedos, has escrito un libro sobre el miedo y bueno, se escucha que ante el miedo lo principal es la esperanza, ¿no? De que puede estar la talla ante el miedo es la esperanza, la alegría de vivir, etc. Y en su libro El espíritu de la esperanza, el filósofo coreano Byung-Chul Han habla de que esta esperanza puede llegar, pero puede llegar siempre a través de una acción. Siempre que existe una acción podría haber esperanza. Si hay una inacción, eso es optimismo. Sí, tú lo ves. Últimamente está bien un perfecto optimismo en organizaciones internacionales como la Corte Penal Internacional. Se ha visto por la detención de Rodrigo Duterte, que también en esa lucha internacional, etcétera. Está habiendo una reacción y un creciente optimismo, yo creo, en la sociedad civil, sobre todo con el tema de la lucha contra la impunidad por el tema de Palestina, ¿no? Entonces, ahora mismo, mi pregunta va más enfocada a si para luchar contra esta impunidad merece más la pena la acción directa a través de la esperanza ahora mismo de contar la barbarie, pese a que, como has dicho, seas consciente que no puedas pararla, o por el contrario, ser optimistas y esperar a que la Corte Penal Internacional haga una acción a futuro y de verdad sea efectiva. ¿Qué es más efectivo contra este miedo ahora mismo? Mm. Madre mía, qué pregunta, ¿eh? Hay que pensarlo mucho. Sí, sí, total. A ver, yo creo que una de las fórmulas para que no nos carcoma la impotencia es ser consciente de lo que podemos hacer cada una desde nuestro ámbito, ¿no? Entonces, en, en mi ámbito, sé que lo que puedo hacer es seguir contando, porque creo que generamos también sentidos, ¿no?, compartidos. Entonces, si estamos recordando todo el tiempo que no son terroristas, por ejemplo, hablabais de la palabra MENA antes, ¿no? Hablaba alguien, bueno, sí, hablaba el subdelegado del gobierno.
Israel ha pedido a la prensa internacional todo el tiempo que no se hablase de niños y niñas en la Franja de Gaza, que se hablase de menores, ¿no? Que es esta cosa de cuando dicen, no, yo no digo menos, pero digo menores que viajan sin adultos. A ver, menor no moviliza, no, no evoca nada, no te hace sentir lo que es un niño y una niña, ¿no? Entonces, yo creo mucho en el poder de la palabra y a mí me da esperanza, pero también porque mi abuela era analfabeta, mi madre no fue al cole, entonces como em, yo soy muy consciente de lo que hemos avanzado en las últimas décadas y de lo que significa el poder de la palabra, que ser escuchada y poder escuchar, ¿no? Y el estar en foros aprendiendo. Entonces, para mí eso es absolutamente esperanzador. Es decir, pese a todo, creo que una de las funciones del periodismo ahora es recordar que no estamos en el peor de los tiempos posibles, que pese a todo, para la mayoría de la población estamos en el mejor de los tiempos posibles, si eres mujer, si eres persona racializada, si eres del colectivo LGTBIQ. Es decir, la mayoría social, si no ha ganado derechos, sabe que hay otros territorios donde se ha conseguido ganar, ¿no? Por ejemplo, las mujeres iraníes. Es decir, no han conseguido su lucha, pero saben que hay sitios donde lo han conseguido. Para mí eso es esperanzador, pero claro, yo entiendo y quiero pensar que la esperanza realmente está en el trabajo en red, es decir, que al final lo que hace cada uno en su parte siga confluyendo para que la Corte Penal Internacional dé esos pasos. Entonces, pero me parece más movilizador en ese sentido la esperanza cuando estás implicado en el cambio, ¿no? Más que pensar en que otros hagan. También eso es un privilegio, o sea, por eso digo que es un espejismo, porque muchas veces no sabes si realmente tiene, pero tú tienes como el motor para sentir que por lo menos estás haciendo tu parte. Pero bueno, ojalá los dos, ¿no? Pero por mi parte creo que más esa esperanza. Pero, y con esto acabo, no es tanto la esperanza de, a ver, yo creo muchísimo de verdad en buscar combatir la impotencia, porque creo que eso es lo que te hace que merezca tu tiempo el día a día, que a veces no es pienso en el futuro, yo pienso más en lo que hemos conseguido en el pasado. Creo que ahora vienen tiempos, ¿no? Profundamente oscuros. También nunca ha habido tanta gente comprometida con los derechos humanos, eso por ejemplo en el periodismo, nunca ha habido tanto buen periodismo. Y desconfiad siempre de los que digan, no, porque es que en los tiempos, no, hace nada eran 4 los ojos que estaban en todas partes. Lo que pasa es que tenían mejores condiciones laborales, pero nunca hubo mejor periodismo que ahora. Lo que sí tenemos ahora es una industria multimillonaria del miedo y de la desinformación, pero estamos mucho mejor informadas que hace, nada, 10 años. Hay varias preguntas, sí. Dasir Gari es un abogado palestino que está aquí y quería que te una pregunta y es Sí. Poco español, so gracias to habla, to speak, and for everything, and for my great friends, for Begonia, Bella, and Ramiro, and Bella and Madri, who they give me this chance to come here and you all. So thank you, Oran. Gracias, muchas gracias. I understand a little bit from your speech, like I take words accumulated together. You was speak about immigrant people and the war, the Ukraine, Sudan, in Mayfair, like this. So as a Palestinian, I am in the same situation, and as abogado also, so I know the rights, and I work with the human rights organization in Palestine. And I was in the same case when I came to Spain. So a lot of things came to my mind. One of things I did the Ukrainian friend in the airport in the place where the Bolivia bought us. So I said this question and no answer. So when I hear you told it, they make me happy. Maybe I will find the answer. It's the question is like the the global powers like America, I would not use the form. She support Ukraine against Russia, and in the same sorry, they didn't allow for the immigration people to get in America.
de Ucrania, ¿no? The Ukraine, yeah, they didn't let the agreement allow for America, and also they didn't help like the civil people. I didn't talk about military. I talked about the civilization or the civil people. So, and also in Palestine, they support Israel against Gaza and the Palestinians, and they like say we want the peace in the same side, and they didn't civil people in Gaza to go outside Gaza and do whatever they want in Gaza as a war or as a military. It's wouldn't be a war, you know. But let this civil people be away from your wars, your ugly war, strikes. So, what the solution or the correct way for the global the global powers like honor what like United Nations and the powerful countries in Europe, in the United States, like what the good or the perfect solution to let the civilization people or civil people, the humans, the normal humans be away from the war. They should think in something in every I told on the whole world, not in Palestine or Ukraine or Sudan. They might maybe we should find something like power, something more to like use it like how the veto and in the court of United Nations had the veto, So they should like fund something when war happened between two countries, let the civil DSP people or the civil people be away to protect them. Or they didn't do anything like this because Thank you. Bueno, voy a contestar en español, más lento. Claro, yo no tengo la solución a ese reto. Lo que sí creo que hay muchas lecciones que extrajimos de la respuesta de la Unión Europea a la guerra de Ucrania y que son muy reveladoras para quienes defendemos los derechos humanos y que nos deberían de dar aliento. Es decir, quienes llevábamos muchísimos años diciendo tienen que aprobarse y cumplirse con el derecho a la protección internacional, las voces que se presentaban como las de la cordura, ¿no? Decían, claro, pero no podemos acoger a tantísimas personas así tengan derecho, ¿no? O no tenemos capacidad. Bueno, Europa en un tiempo express acogió a más de 2 millones de personas con condiciones dignas, con toda la normativa y demás, y no pasó nada, ¿no? Es decir, no se hundió la Unión Europea ni nada. Y se hizo bien. Eso debería de ser la lección para decir, bueno, pues entonces sí se podía. Lo que pasa es que no queríais o no queréis, porque al mismo tiempo se estaban aprobando medidas, por ejemplo, Gran Bretaña, para deportar a personas que cruzaran por el Canal de la Mancha a Ruanda, ¿no? O Dinamarca, otros mecanismos y demás. Claro, eso también tiene que ver con el hundimiento ético y la demostración del doble rasero de por qué, por ejemplo, con los ucranianos sí, con los gazatíes no. En el caso de Ucrania, Estados Unidos sí acogió a ucranianos, pero pocos porque los ucranianos querían estar cerca de Ucrania para volver, ¿no? Entonces, aparte que no acogieron a tantos, pero ellos querían estar más cerca. Yo lo que sí creo que de Gaza hay una lección muy importante y que escribió muy bien el pensador Panjak Mishra en un artículo que publicó El País que se llamaba Occidente no se entera de nada. Y es que Occidente sigue con su supremacismo, ¿no? Europa y Estados Unidos, de pensar que son el centro del mundo y ya no lo son. Y eso es otra de las cosas que se está dirimiendo ahora mismo, ¿no? De ese mundo multipolar. Pero sobre todo es que no tienen ni idea de cómo se piensa en el resto del mundo y cuáles son las interpretaciones. Y él explicaba muy bien, Mishra, en ese artículo, y él ha trabajado en muchos medios occidentales, que la interpretación que se hace del mundo desde los medios occidentales es muy provinciana, sobre todo desde los medios estadounidenses, que son personas
que tienen formación mucho peor que en otros países, que se creen legitimados para contar el mundo y que lo hacen desde el supremacismo, o en palabras de la periodista estadounidense Suzy Hansen, desde el fascismo estadounidense, que es pensar que todo el mundo quiere ser Estados Unidos, ¿no? Gaza ha cambiado totalmente la percepción ya definitivamente en el sur global, ¿no? Es decir, si alguien tenía algún tipo de credibilidad en los medios occidentales o en los poderes occidentales, eso ha desaparecido. Yo creo que, por ejemplo, el congreso que se va a dar, bueno, que se ha celebrado ya, para, aunque no se vaya a aprobar, pero cambiar los mecanismos de decisión en las Naciones Unidas, el derecho a veto en el Consejo de Seguridad, las votaciones masivas que ha habido en la Asamblea General de Naciones Unidas condenando el genocidio de Gaza, han demostrado que podrán seguir teniendo el control, ¿no? Tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea de las Naciones Unidas, pero que hay todo un movimiento internacionalista de que esos mecanismos ya no son válidos y no representan además el mundo. Es decir, China va a ser pronto la primera potencia mundial, India ya es el país más poblado del mundo, el crecimiento demográfico del continente africano es muy alto y somos la minoría. Y además de la minoría y envejecida en términos económicos, es decir, que la gran potencia alemana esté absolutamente estancada en la Unión Europea, habla de que estamos gripando como modelo. O sea, que bueno, hasta que termine de gripar, los coletazos del dinosaurio van a ser grandes. Entonces, para mí, la esperanza está en el sur global, con todas sus dificultades y con todas las dificultades en términos de democratización que tienen muchas sociedades y sobre todo de China, ¿no? Hay un euro ahí, que no se ha caído. Pero ahí está, para mí, está la esperanza. Mira, como ejemplo diré, cuando una vez después de las coberturas en Ucrania, fui a Mali y claro, por mucho que mi cobertura haya sido, no quiero decir, no ha sido propagandística, belicista, pro-Ucrania, ¿no? Es decir, es la potencia invadida, pero luego hay muchos matices. Pero aún así, cuando llegué a Mali, fue un shock encontrarme el país inundado de banderas rusas, aunque supiese que estaba Wagner y demás. Em, y entonces, hablando con la gente, me decían, no, porque claro, si Gaddafi, ¿no? Cuando fue derribado su régimen, no solamente por la revuelta popular, sino apoyada por la intervención de la OTAN, que fue desastrosa y se cargó toda la región, porque no había un plan. Obama reconoció que fue lo peor que había hecho en su presidencia. Si Gaddafi hubiese aceptado el apoyo de Rusia, no estaríamos ahora como estamos en una guerra de 10 años. Si Gaddafi hubiese hecho lo que ha hecho Assad de recibir el apoyo de Rusia, con el que consiguieron abatir Estado Islámico, se acabaría aquí con los grupos yihadistas. Realmente Estado Islámico lo acabó una coalición internacional en la que estaba también Estados Unidos y en la que fueron fundamentales los kurdos. Pero da igual, si lo interesante del periodismo no es solamente, por una parte tiene que recoger los hechos, pero por otra parte tiene que contar cuáles son las interpretaciones de los hechos, ¿no? Entonces, las interpretaciones, las lecturas de lo que nos ocurre en el sur global ya no tienen nada que ver con las de Europa o con las de Estados Unidos. Entonces, no nos estamos enterando de nada, no estamos entendiendo las nuevas dinámicas. Y creo que ahí sí que también de nuevo, por eso decía del periodismo, hay cada vez, afortunadamente, más diversidad, no como debería, pero espero que cada vez más, como somos sociedades mestizas, de interpretaciones y de gente que no tiene que ser el señor del grupo Prisa de 60 años, ¿no? Contándonos todavía desde Madrid el mundo, y creo que ahí sí que podemos empezar a construir ese nuevo orden global en el que no pensemos que la solución va a venir de Estados Unidos, porque no va a venir y porque es un imperio en decadencia, ¿no? Que es el que ha permitido con la Unión Europea el genocidio. Bueno, muy así, pero creo que tenemos que construir desde ahí. Bueno, yo creo que lo primero para desactivar los miedos instrumentalizados es entender, ¿no? Quiénes los están azuzando, qué hacen con nosotros y nosotras y quiénes están lucrando con ellos, ¿no? Que era un poco la intención del libro. Es decir, parte de esa crispación en la que vivimos es recibimos muchos estímulos de miedo a muchas cosas, pero están tan enmarañados que realmente no podemos
entender muy bien de dónde viene esa desazón. Em, y además es interesante porque, por ejemplo, al principio de la invasión rusa de Ucrania, en Kiev, que eso lo viví después del libro, pero como que me reafirmó en muchas cosas, vi el efecto que tenía el miedo al exterminio en las personas en unas pocas semanas, ¿no? Inmediatamente lo que empiezas a notar es, primero, como es un mecanismo que te repliega porque te pone en estado paranoico, pues los periodistas éramos vistos como potenciales espías, ¿no? Y éramos sospechosos todo el tiempo. La gente empieza a estar en un estado de estrés que hace que muy susceptible, y empiezas a ser muy tribal, es decir, te importa la supervivencia cada vez de menos personas, ¿no? Y al final son tu madre, tu padre, tu mujer y demás, y los amigos desaparecen, ¿no? Todos esos mecanismos que tienen que ver con eso, con un estado paranoico, de amenaza, de, mm, de reclusión y de regresión, que por eso es el mecanismo de control, ¿no? Estatal, y por el que se aceptan las normas y por el miedo a cuáles son las consecuencias y el uso. Y en realidad el monopolio de la fuerza por parte del Estado tiene que ver con ese mecanismo del miedo. Creo que, uno, para desactivarlo, primero tenemos que saber quiénes se lucran, porque creo que, y de ahí venía también, yo venía de trabajar mucho el enfoque de derechos humanos en el periodismo, pero es una cosa también muy eurocéntrica de pensarlo todo desde lo intelectual, ¿no? Entonces hay muchas reacciones de la sociedad que no se entienden porque tienen que ver con las emociones, y el mecanismo del miedo, al aplicarlo, me hace ser mucho más comprensiva y empática con quienes no entiendo, es decir, con quienes de repente pues tienen discursos del odio, discursos racistas, y que puede ser tu tío, ¿no? Y que es una persona que supuestamente era súper buena gente, pero empieza a decir unas barbaridades que dicen, madre mía, este señor. Lo fácil era decir, pues ha vuelto en un racista o un homófobo, demás, y descartarlo. Cuando empiezo a intentar diseccionar cómo ha operado en esa persona los mecanismos del miedo y toda esa industria de la manipulación y de la desinformación, para empezar no lo descarto, sino que quiero acercarme y empezar a establecer un diálogo. Creo que la esperanza no basta, creo que la esperanza tiene que basarse, igual que el miedo, aunque a veces sea irracional, tiene unas causas, ¿no? Y eso es fundamental reconocerlo. La esperanza tiene que tener una base material, y creo que la forma de desterrar el miedo es que las democracias vuelvan a estar del lado de la ciudadanía y den respuestas materiales. Es decir, es absolutamente normal que personas sientan miedo de que sus hijos e hijas no tengan un horizonte vital de mejora, porque se lo han arrebatado, porque es que la democracia no es solamente votar cada 4 años, sino es que tu trabajo, tu esfuerzo, tu participación te revierta en condiciones de vida dignas y en esas vidas que merecen ser vividas y por tanto del gozo. Entonces, por eso al final la conclusión es obvia, que es derechos, es decir, los miedos se desmontan con dos cosas. Uno, espacios públicos en los que conocernos, es decir, si yo no tengo posibilidad de conocer a mi vecino o vecina, sobre la que hay toda una industria que le pone un montón de etiquetas y que es una persona, el bárbaro, el que amenaza mi cultura, el que me va a robar, el que va a violar a mi hija y demás, pero yo no tengo un sitio donde conocer a esa persona, pues ese miedo va a seguir intacto. Se desmonta rapidísimamente cuando en la parroquia de San Carlos Borromeo la gente va y se encuentra y, ostras, pero si es que es como mi hermano, ¿no? Ya está. Pero no lo hay. Y debería de haber sido unas prioridades, para mí es una obsesión de los ayuntamientos del cambio. O sea, ¿por qué no se generaron espacios en los que está? Que además hubiera sido súper fácil venderlo, porque no es solamente para coincidir con la persona migrante. Es, si yo me he divorciado de mi marido y vivo en la otra punta de Madrid y tenemos la niña una tarde, la tengo yo, y no tengo dónde hacer los deberes y no puedo ir a la biblioteca porque tengo que estar en silencio, termino haciendo los deberes en un bar con la televisión puesta gritando los tertulianos de Telecinco. Necesitamos espacios de vecindad, que no sean espacios de consumo. Y ahí voy a coincidir con la señora que ha salido de trabajar y está con su niña. Bueno, entonces los miedos se desactivan conociendo al otro y a la otra y convirtiéndolos en el prójimo, en la prójima. Y desde las instituciones los miedos se desactivan dando derechos y dando condiciones laborales y dando posibilidades de que la vivienda no se haya convertido en un privilegio y que las reformas laborales no se hubiesen aprobado de esa manera. Es decir, bueno, para lo que se supone que están los partidos progresistas, ¿no?
cuando hicieron dejación de funciones y asumieron discursos absolutamente racistas y la política de criminal contra las personas migrantes, la ley de extranjería y la ley Mordaza y todo esto que ya no hablamos, que a mí es una cosa que me fascina, es decir, ya no hablamos de los CIES, ya no hablamos de las redadas racistas, ¿no? Que eran los temas en términos de derechos humanos fundamentales. Ya no hablamos de la derogación de la ley de extranjería. Bueno, eso por una parte lo han hecho y por otra tenemos condiciones laborales absolutamente deplorables y lo que hacen es reproducir el discurso en el subtexto de que la razón es de que vengan gente de otros países, pues los miedos los alientan, ¿no? Entonces, derechos y espacios comunes para mí. Bueno, había otra palabra por ahí. Si hay alguna más, porque dos... sí, Nora, luego te doy a ti. Bueno, pues vamos a dar estas dos palabras, porque si no puede terminar por agotamiento. Cuando me dijo, tú eres el que no me has invitado a las jornadas, no sabía a dónde venía y que iba a terminar por agotalo. Bueno, pues tienes la palabra. ¿Cómo te llamas? Paloma. Muchas gracias a ti y al resto de ponentes, sabéis que son inspiradores. Mis dudas no son tan reflexivas o trascendentales, son más... gracias. No, voy un poco más a lo pequeño y a lo personal, pero también lo personal también es político, entonces me interesa. Son equivalentes. La primera me interesa mucho cómo establecer las relaciones con esas personas que te regalan los relatos, ¿no? Al final, bueno, pues son personas que son supervivientes de violencia, que han sido perseguidos, que como comentabas antes, te relatan horrores personales. Sé que has comentado que pues informas de que ese relato no va a mejorar en el corto plazo nada, ¿no? Y que si tienen esa expectativa, pues un poco para ajustarla, pero creo que trabajo con personas que han sufrido este tipo de violencias es complicado y me gustaría saber cómo luego haces el seguimiento. Entiendo que después, cuando coges todos esos relatos que te han regalado, que los analizas, escribes, me pregunto si hay algún seguimiento, si luego hablas con ellos, mantienes la relación. Sé que probablemente sea muy complicado porque estás en muchos lugares durante poco tiempo, ¿no? Pero eso me interesa mucho. Son reflexiones que también tenemos. Yo soy abogada, trabajo también con personas que han sufrido violencias y persecuciones y eso son cosas que nosotros nos preguntamos, ¿no? Y ahora yo trabajo con este relato que a lo mejor a mí me sirve para qué incidencia política, que a lo mejor a mí me sirve y a ti te sirve, ¿no? A la persona para un procedimiento judicial, pero ¿cómo hacemos el acompañamiento a las víctimas que son las que lo han sufrido, ¿no? Entonces, vamos a saber tu perspectiva en ese sentido e hilándolo con la parte de abogada. Me parece muy interesante, me gustaría saber cómo has estudiado también con otros operadores jurídicos, ¿no? Aquí estamos abogadas, juezas, diferentes operadoras jurídicas que de alguna manera también, bueno, trabajamos con esos relatos quizá con otro objetivo, ¿no? Con el objetivo de buscar reparación, de buscar justicia y entonces, bueno, pues también me interesa a nivel más operativo si habitualmente colaboras también con abogadas de diferentes países. Antes hay un compañero palestino también preguntándote si puedes militar y si de alguna manera utilizas tus relatos para apoyar causas judiciales o investigaciones judiciales y luego por estas judiciales. Muchísimas gracias. Pues sobre la primera parte, como decía, yo creo que la evolución ha sido, por una parte, hacer partícipe a las personas que prestan su testimonio, ¿no? De qué es lo que quieres contar. Y hay una parte fundamental que yo creo que por eso también depende del formato en el que trabajes, pero que hay que reivindicar siempre. Uno es el consentimiento informado, es decir, que esa persona cuente con toda la información sobre qué se va a hacer o que tú sabes qué se va a hacer con esa información, porque a veces la recoges y no sabes cuál va a ser su función. Luego hay técnicas que vienen de la psicología social, ¿no? De cómo empezar la conversación, de que las entrevistas sobre temas tan traumáticos tienen que tener pico, tras el pico de intensidad, el valle, ¿no? De recuperación y demás, pero que tiene una cuestión también que ver con los cuidados y con la lógica. O sea, yo siempre digo cuando doy clases, cuando estás hablando con una amiga que te está contando una cosa muy dolorosa, tú no lo mantienes, ¿no? Como que no le preguntas todo lo más doloroso seguido, sino que pues tienes que tomarte tus tiempos para decidir si quieres y demás, ¿no? Como cerrar siempre con preguntas que tengan que ver con proyectos futuros o de alguna manera
con aire, ¿no? Para que no se quede el momento más traumático, porque es verdad que a veces se nos olvida que una entrevista es un encuentro em, muy extraordinario en la vida de la mayoría de las personas, incluido para nosotros. O sea, no nos entrevistan continuamente. Entonces, es muy probable que esa entrevista la guardes en la memoria como un momento muy importante. Sobre todo porque has compartido cosas muy íntimas. Entonces, tienes que tener presente que si tú no cierras esa entrevista, por lo menos como con respuestas de aire, de futuro, probablemente la sensación que se va a quedar, porque la memoria es así, ¿no? Como se te queda el principio, el centro y el final, es un momento de muchísimo dolor, ¿no? Que vas a relacionar con ese encuentro. Luego pasa otra cosa y es que precisamente porque las entrevistas son momentos muy excepcionales, a veces se genera una relación de confianza muy grande, en el que hay personas que te cuentan cosas que al día siguiente dicen, mira, yo es que eso no quiero que salga, ¿no? Entonces, claro, cuando es una publicación inmediata, pues muchas veces no te lo van a decir, o porque una de las cosas es dejarle el teléfono para que se puedan comunicar contigo, ¿no? Eso es fundamental. Pero si tú no lo vas a publicar inmediatamente, que esa persona tenga una vía de comunicación para decirte de repente, pues mira, yo te conté esto, pero preferiría que no saliese. Luego, precisamente porque se genera una relación de muchísima confianza, es importante que le expliquemos, ¿no? Pues si, por ejemplo, una persona siria, en los tiempos del régimen de Assad, ¿no? De recordarle, a lo mejor es mejor que no salga tu nombre por si puede tomar represalias contra tu familia, pero sin ser paternalistas, porque hay muchas personas, y eso lo he visto por parte de muchos ONG, que después de haber sobrevivido a regímenes autoritarios y demás, llegan al sitio, quieren seguir denunciando y de alguna forma les tratamos como, no, pero ten presente, ¿no? Que esto puede tener, y es como, bueno, sí, pero es una persona mayor de edad, tiene capacidad de decisión y tiene derecho a seguir haciendo su lucha o a afrontar los riesgos. Y luego hay relaciones que se convierten en relaciones a largo plazo, hay gente que pasa a ser amiga y hay gente con la que no tienes más contacto. A mí sí me parece importante que esa persona se quede con tu contacto. Por eso, porque también tienen derecho al olvido. Es que a lo mejor dentro de 5 años no quieren que esa entrevista, ¿no? Y si está en nuestras manos. A mí me pasó con un preso del ELN. Entrevisté a un preso del ELN en una prisión en Colombia cuando habían comenzado las conversaciones de paz con la FARC y se estaba valorando, ¿no? Que entrase el ELN. Y este hombre, pues claro, después de un montón de tiempo en prisión y demás, pues me dejó muchísimas cosas que yo no sabía que él no podía decir. También está nuestra parte de, hay veces que tú no sabes, ¿no? Qué puede decir o no puede decir. Entonces, cuando se publicó la entrevista, me contactaron porque él había dicho cosas que la comandancia no le había autorizado a decir. Em, claro, es como no había salido en papeles, en ese momento era Periodismo Humano, que era un medio digital, me dijeron, esto puede perjudicar la posibilidad de entrar el ELN en las negociaciones. Bueno, pues lógicamente yo no quiero perjudicar unas negociaciones de paz, ¿no? Entonces, pues dice, suprimo la entrevista. Pero si hubiese salido en impreso, pues eso ya estaría, o si fuese un medio en el que yo no tengo capacidad de decisión, ese tipo de cosas pasan, ¿no? Entonces tenemos que estar como muy alerta de recordar bueno, que las cosas pueden tener consecuencias que en ese momento de alta emoción no la valora. Luego hay personas con las que yo en noviembre cuando fui a Cisjordania fue para entrevistar a mujeres que había entrevistado hace 10 años. Entonces el docu lo que hace es salir fragmentos de lo que ya contaban hace 10 años y cómo ha evolucionado el conflicto en estos 10 años, ¿no? Yo creo que en realidad ese tipo de historias de seguimiento son las que aportan más, ¿no? Porque te cuentan los procesos. Y luego sobre relación con el ámbito de la abogacía y demás. Cuando trabajaba más migraciones y refugio, por ejemplo con la Defensoría del Pueblo, donde hay personas aliadas, sí que en algunos casos, sobre todo por ejemplo de Melilla, ¿no? Como cogieron determinadas historias, hicieron seguimiento. Em, pero, pero en el ámbito internacional es verdad que las historias sobre todo las utilizan luego las ONGs. ¿Qué pasa? Que hay sitios donde, porque claro, una de las cosas que se plantea es como si nosotras llegásemos por ciencia infusa a los testimonios. Siempre hay un montón de puentes de complicidad que te permiten llegar a determinadas personas, ¿no? Entonces pueden ser activistas locales, pueden ser periodistas locales, pero
tú no llegas y le pones el micrófono delante, ¿no? Eso es fundamental en el sentido de, por una parte, nosotras tenemos que ser muy conscientes de que que podemos dañar esa relación, ¿no? Que es súper importante y que además suelen ser las relaciones de cuidados que realmente transforman la realidad de esta persona. Entonces, como un extra de responsabilidad que tienes que mantener. Em, pero bueno, pues eso, que en muchos sitios lo que dice es, pues estos testimonios que he recogido, o esta fotografía, o estos vídeos, también los podéis utilizar para lo que vosotras consideréis, ¿no? Siempre y cuando, y ahí sí que creo que hay que ser muy escrupuloso, sabiendo que tenemos funciones diferentes, ¿no? Porque es verdad que cuando trabajas en derechos humanos hay organizaciones que piensan que como eres aliada, de alguna manera trabajas para ellas, y es como, bueno, no, ¿sabes? No que trabajes para ellas, yo lo digo ni en términos económicos ni nada, sino que no estás defendiendo su causa. Y luego también porque, por ejemplo, en España, y eso ha sido una de mis batallas, las ONGs siempre son utilizadas como fuentes y como referentes de como la fuente que cuenta lo mal que están las situaciones, ¿no? Pero no tienen que hacer rendición de cuentas. Y perdonadme, pero hay algunas ONGs que están haciendo subsidiarias de las funciones represivas del Estado y que tienen que hacer rendición de cuentas. Y que cuando les preguntas, grandes, estoy diciendo, se hacen la ofendida, bueno, se hacen la ofendida, no, se ofenden. Y es que no están acostumbradas a que les pregunten, o sea, a les que pregunten. Yo me acuerdo un momento que hubo que la Unión Europea obligó, bueno, pidió al gobierno, no me acuerdo qué año era, creo que 2019, le dijo al gobierno de España que tenía que acelerar los procesos de solicitud de asilo. Y entonces hubo muchos trabajadores y trabajadoras de una de esas organizaciones que se dedica a acompañar a las personas solicitantes de asilo, que como el gobierno no tenía los contactos de las personas a las que para acelerar el proceso las iban a dejar sin protección, que las contactasen ellas para informarles de que les había sido denegada, y estas personas trabajadoras dijeron, nosotros no vamos a hacer de policía, porque en realidad mientras el procedimiento está en funcionamiento tienen algún tipo de protección, pero si no se quedan en situación administrativa irregular y ya está. Entonces yo les pregunté a las tres grandes por escrito en qué habían consistido esas reuniones con el gobierno, qué habían acordado y que cómo iban a gestionar el hecho de que esos trabajadores y trabajadoras, no todos, pero muchos, se negaran a hacer esa función. Bueno, que cómo me atrevía. Y es como, perdonen, que ustedes están recibiendo financiación pública, tienen una función social, tienen una cuestión de que velar por los derechos, tienen que dar explicaciones como si se lo pregunta a Ciudadanos o al PSOE. Pues no. Y eso creo que es un problema gravísimo del tercer sector en España. No digo porque vayan a robar ni nada, sino porque no son conscientes de que tienen que hacer rendición de cuentas y transparencia como cualquier organismo. Y ahí bueno, pues creo que hay una parte de no querer entrar en conflicto con eso. Bueno, yo no hago periodismo de guerra, solo hago periodismo con enfoque de derechos humanos en muchos sitios, pero sí, pero que no es que, además creo que es muy importante que en una sociedad globalizada hagamos periodismo local, periodismo internacional y que conectemos esas dos realidades, ¿no? Y que además todas las violencias las conectemos porque están muy conectadas. Yo creo que la figura de la migración, de la persona migrante, de la persona que está en tránsito, claramente es la que está hackeando el sistema todo el tiempo y está demostrando todo el tiempo, ¿no? Cómo los estados democráticos están devorándose a sí mismos, ¿no? En términos de los monstruos que están produciendo y que son como nuestra conciencia. O sea, por una parte, ¿no? Porque demuestran que ese cinismo, ¿no? Esa mentira de presentarse como los garantes de los derechos humanos, ¿no? En el caso de Europa, todo ese racismo estructural, y luego porque demuestran que el ser humano, frente a toda la represión y la opresión y el control, siempre van a encontrar la rendija para su libre albedrío o por lo menos, ¿no? Para ejercer sus derechos. Y luego porque las políticas de cierre de fronteras son ciencia ficción, es mentira. Es decir, todo lo que se ha hecho de militarización de la frontera sur y demás, mientras se permitía y se alentaba las migraciones a través de otras vías, por ejemplo, el aeropuerto, tiene que ver con el mecanismo del capitalismo de necesitar mano de obra explotable, ¿no? Y que se sienta que cualquier momento puede ser deportable y que haya una población autóctona que también
sus frustraciones tenga con quién pagarla por abajo. También es una forma de que la parte alta, ¿no? Que el IBEX 35 y compañía sigan tranquilamente pensando la persona jornalera que está en Huelva, autóctona, que el culpable de su situación es el jornalero extranjero, ¿no? O sea, que cumple muchas funciones. Lo que pasa que, claro, la caricaturización, la simplificación que nos llega continuamente de los relatos mediáticos, es muy difícil luego contrarrestarla con los matices, ¿no? Porque los matices necesitas, bueno, para empezar, un estado mínimamente de serenidad y de querer comprender, que es muy difícil mantenerlo. Es decir, es que nos enfrentamos continuamente a muchísimas violencias que hace que estemos en un estado que yo entiendo que la gente no quiera entender. A mí me llama muchísimo la atención cuando se decretó el estado de alarma, que fue el primer artículo que yo escribí el día que Pedro Sánchez decretó el estado de alarma por la pandemia, se titulaba Tengo miedo. Y fue porque yo creo que las medidas eran necesarias, ¿no? El confinamiento y tal. Pero me aterró la respuesta que hubo en las redes sociales de por fin que tomen las calles el ejército, esto en un país como una dictadura se gestionaría mejor, y era como, wow, qué desgastada está la sociedad, qué aterrada, qué cansada, para que reciba con alivio medidas coercitivas, ¿no? Y de represión que son necesarias, pero que deberíamos, ¿no? Sobre todo porque además tras cada medida de ese tipo que se ha adoptado en los últimos años en Europa, las libertades que se han restringido luego nos han devuelto. Entonces, como tengamos precaución, pero no. Y bueno, eso yo creo que todavía no somos muy conscientes de las consecuencias que ha tenido también la pandemia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo creo que había debate en la sala. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga que seguir.